Vendí mi alma por amor, pero mis padres querían que vendiera mi futuro. Era casi medianoche cuando comencé a escribir esto. Mis manos temblaban, no sé si por rabia o tristeza. Todo lo que he vivido durante estos últimos días parece sacado de una pesadilla. Si me equivoco en algo, perdónenme. No estoy bien, no lo he estado por mucho tiempo. Mi nombre no importa. Solo diré que tengo 19 años, y que crecí en una casa donde el amor siempre fue un lujo que nunca me pude permitir. Tengo una hermana mayor, de 23 años, el sol brillante de mis padres, su orgullo, su niña dorada. Y yo, siempre fui la sombra que debía quedarse en silencio para que su luz no se apagara. Desde que tengo memoria, supe que no querían tenerme. No lo dijeron con palabras, pero el desprecio tiene un idioma que se entiende incluso en silencio. Cada mirada indiferente, cada palabra que restaba lo que yo era suficiente para recordarme mi lugar. Mientras a mi hermana la aplaudían por existir, a mí me enseñaron a no destacar. No le robes protagonismo, decían. Pero ¿cómo esconder lo que soy? Siempre fui mejor en la escuela, en los deportes, incluso en la forma en que soñaba. Era una lucha desesperada por conseguir un poco de cariño, y cada vez que lo intentaba, más me odiaban por ello. Me llamaron buscadora de atención, pero lo único que buscaba era amor. Con el tiempo entendí que nada cambiaría. Dejé de competir, pero no de superarla. Empecé a estudiar solo por mí, a esforzarme para escapar de esa casa que me pesaba como una cadena. Mi hermana, por su parte, siempre supo que sin mis padres no sería nadie. Y tal vez por eso me odiaba tanto, porque, fuera de casa, la gente veía en mí lo que ella jamás podría ser. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, fue como respirar después de años de asfixia. Ninguno de nosotros se despidió con cariño. Creo que todos, en el fondo, estábamos aliviados de alejarnos. Yo me especializo en negocios. Siempre soñé con crear algo mío, construir mi futuro desde las ruinas de lo que mis padres destruyeron. No tuve que pedirles dinero, gané una beca y, gracias al padre de mi mejor amiga, que decidió ayudarme sin pedirme nada a cambio, pude seguir adelante. Mis padres jamás lo supieron. Les dije que estudiaba gratis, y respiraron tranquilos sabiendo que no tendrían que gastar un solo centavo en mí. Así podían seguir alimentando el fracaso disfrazado de éxito que era mi hermana. Trabajaba como tutora para cubrir mis gastos, vivía en el campus, comía en el comedor de la universidad y, por primera vez, me sentía libre. Mi vida era sencilla, pero mía. Hasta que ayer, el pasado volvió a cobrar su deuda. Recibí una llamada de mis padres. Su voz temblaba, pero no por emoción, era miedo. Mi hermana estaba en problemas, y ellos, una vez más, habían apostado todo por ella. Descubrí que habían hipotecado la casa familiar para financiar la panadería de mi hermana. Sí, la misma hermana que no sabe administrar ni su propio ego. Le dieron dinero, apoyo y, sobre todo, su confianza ciega. Y, como era de esperarse, el negocio fracasó. Mi padre me habló como si fuera algo natural. Tienes que venir a casa. Necesitamos que dejes la universidad y nos ayudes a salvar el negocio. Creí que era una broma cruel, pero no lo era. Querían que abandonara mi sueño, mi educación, mi vida, todo, por los errores que ellos cometieron. Como parte de esta familia, se lo debes, me dijo mi padre. Mi madre, en silencio, aprobaba cada palabra con la mirada. Y ahí fue cuando algo dentro de mí se rompió para siempre. No respondí, no les debo nada, ni a ustedes, ni a ella. Mi voz temblaba, pero no de miedo. Era el peso de 19 años de dolor acumulado saliendo por fin. Les recordé que nunca me trataron como familia, que si querían que sacrificara mi futuro, era porque jamás les importó el mío, que siempre estuve sola, incluso estando bajo su techo. Mi padre se enfureció. ¿Y el hogar donde creciste? ¿Eso no vale nada? Lo miré con una calma que no sabía que tenía. Eso nunca fue un hogar, le dije, solo una casa llena de gente que me hizo sentir que no merecía estar viva. Y colgué. Luego bloqueé sus números, sus redes, todo. Lloré, sí, lloré como una niña rota que, por fin, deja de fingir que no duele. Pero también sentí alivio. Era como si, al decir, no, hubiera respirado aire por primera vez. Esa noche no dormí. La culpa me rondaba como un fantasma. ¿Y si los dejo perderlo todo? ¿Y si soy la mala? Pero entonces recordé, ellos nunca se detuvieron a pensar en mí cuando me hacían pedazos. Regresaron, y esta vez vinieron por mi alma. Han pasado 3 días desde aquella llamada. 3 días en los que el silencio de mi teléfono se siente como un grito que no deja de resonar. No he ido a clases. No tengo hambre. Apenas duermo. Cada vez que cierro los ojos, escucho la voz de mi padre diciéndome que se lo debía. Y no sé por qué, pero una parte de mí sigue sintiéndose culpable.
Mi mejor amiga intentó animarme, pero no pude contarle todo. ¿Cómo le explicas a alguien que tus propios padres quieren que destruyas tu vida por salvar la ruina de tu hermana? Solo le dije, necesito estar sola un tiempo. Pasaron los días. Intenté convencerme de que todo estaba bien, que había hecho lo correcto. Hasta hoy, mi pasado tocó a mi puerta. Estaba saliendo de la biblioteca cuando los vi, mi madre, mi padre, y detrás de ellos, mi hermana, parados en medio del campus, como si nada, como si no hubieran intentado aplastarme una y otra vez durante toda mi vida. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Mi corazón empezó a latir con fuerza, como si quisiera escapar de mí antes de que ellos pudieran volver a romperlo. Mi madre fue la primera en hablar. Queremos invitarte a almorzar, mi amor. Solo queremos hablar, mi amor. No recordaba la última vez que había escuchado esas palabras salir de su boca. Sonaban huecas, falsas. No quería una escena pública. No quería darle a nadie el placer de verme quebrar frente a ellos. Así que acepté, de acuerdo. Pero elijo yo el lugar. Los llevé a un restaurante pequeño, familiar, donde los dueños me conocían bien. Un lugar donde me sentía segura, donde la gente tenía corazón. Cuando entramos, saludé al dueño con una sonrisa débil. Él me devolvió la mirada, como si entendiera que algo estaba mal. Nos sentamos. Ellos pidieron comida. Yo solo pedí una limonada. No podía tragar nada. El silencio era espeso. Mi madre miraba el menú, fingiendo normalidad. Mi padre jugaba con su reloj. Y mi hermana, solo me observaba, con esa expresión de superioridad que siempre había usado como escudo. Hasta que mi padre habló. ¿Sabes por qué estamos aquí? No respondí. Tu madre y yo estamos pasando por un momento difícil, continuó. Tu hermana también. Pero creemos que aún hay una forma de salir adelante si tú reconsideras nuestra propuesta. Mi hermana intervino, con ese tono venenoso que conocía tan bien. Vamos, no te cuesta nada ayudar. Pero claro, tú siempre has querido vernos caer, ¿verdad? La miré, por primera vez en años, sin miedo. Yo no quiero verlos caer. Solo quiero dejar de caer con ustedes. Su sonrisa se torció. Estás celosa. Siempre lo has estado. Solté una risa seca. ¿Celosa? ¿De qué? ¿De arruinar mi vida igual que tú? Mi madre la calló con un gesto. Y entonces, el teatro comenzó. El chantaje emocional. Si pudiste ir a la universidad, fue gracias a nosotros, dijo mi madre, con voz temblorosa. Nosotros te criamos, te alimentamos, te dimos todo, te dimos todo. Esa frase me golpeó como un puño. Todo, respondí con la voz quebrada, pero firme. Lo único que me dieron fue el ejemplo perfecto de lo que nunca quiero ser. Mi padre golpeó la mesa. Nos debes respeto. Me incliné hacia adelante, con los ojos llenos de lágrimas que ya no eran de dolor, sino de furia contenida. No, ustedes me deben una infancia. El silencio cayó sobre la mesa. Solo se escuchaba el sonido de mi respiración, rápida, agitada. Me levanté. No voy a dejar la universidad. No voy a rescatar sus errores. Y si vuelven a buscarme, los denunciaré. Mi padre se puso de pie, furioso, pero mi madre lo detuvo con la mano. Su mirada me atravesó, llena de desprecio. Eres una decepción, dijo, y se marcharon, sin pagar la cuenta. Cuando los vi salir, mi cuerpo se quedó sin fuerza. Todo el control que había mantenido hasta ese momento se quebró. Lloré, allí mismo, en medio del restaurante. No fue un llanto silencioso, fue una explosión. Lloré por todo lo que me habían arrebatado, por los años de desprecio, por los abrazos que nunca llegaron. El dueño del restaurante vino enseguida, su esposa también. Me llevaron detrás del mostrador, me dieron agua, me abrazaron sin decir nada. Y fue ahí, entre extraños que me trataban mejor que mi propia familia, donde entendí lo que era la banda. Cuando por fin pude hablar, solo dije, no pagaron la comida. Él sonrió suavemente, déjalo, nosotros nos encargamos. No podía aceptar eso, pero tampoco podía discutir. Estaba agotada. Me llamaron un taxi, lo pagaron ellos mismos y me mandaron de vuelta al campus. Durante el camino, solo miré por la ventana, viendo cómo las luces de la ciudad se mezclaban con mis lágrimas. Y entonces lo supe con certeza. Mi familia no quería salvarse, solo querían hundirme con ellos. Esa noche, llamé a mi mejor amiga. Cuando escuchó mi voz, lo entendió todo sin que tuviera que explicarlo. Le pedí ayuda. Necesito un abogado, le dije. Ella no dudó. Al día siguiente vendría con su padre, y por primera vez en años, sentí que alguien realmente iba a cuidar de mí. Dejar atrás a la sangre que me dolía, no dormí esa noche. El silencio del dormitorio era tan pesado que sentía que podía cortarse con un suspiro. Mis manos seguían temblando. Cada recuerdo de la comida con mis padres me regresaba como un eco cruel. Eres una decepción.
La palabra giraba en mi mente una y otra vez, hasta que se volvió ruido blanco. Tal vez eso era lo que siempre había sido para ellos, una decepción desde el momento en que nací. Cuando el amanecer se coló por la ventana, me di cuenta de que llevaba horas mirando el techo sin moverme. No podía seguir así, no quería seguir así. Tomé el teléfono y llamé a mi mejor amiga. Ella contestó enseguida, como si hubiese estado esperando mi llamada toda la noche. Voy para allá, fue lo único que dijo. Unas horas después, ella y su padre estaban en la universidad. Al verlos llegar, sentí un nudo en la garganta. Era extraño, ellos no eran mi familia, y sin embargo, se sentían más míos que nadie. Su padre, un hombre de voz serena y mirada firme, me escuchó atentamente mientras le contaba todo lo que había ocurrido. Cada palabra era un hilo que desanudaba mi pecho. Cuando terminé, él solo asintió y dijo, no te preocupes más, vamos a protegerte. Protegerte. Nadie había usado esa palabra conmigo antes. Esa misma tarde, me puso en contacto con el abogado de su familia, un profesional de rostro amable, pero con una energía firme que inspiraba confianza. Le expliqué todo, las llamadas, la presión, la aparición inesperada en mi universidad. Cuando terminé, él me miró con una mezcla de compasión y determinación. Vamos a iniciar el proceso para una orden de restricción, dijo, y no volverán a acercarse a ti. Sentí que por primera vez alguien trazaba una línea entre ellos y yo, un muro, uno que no podían cruzar. Esa noche lloré otra vez, pero fue distinto. Lloré por alivio, por la sensación de estar a salvo, aunque fuera por un instante. Mi mejor amiga se quedó conmigo varios días. Llenó mi cuarto de risas, películas tontas y comida chatarra. Hizo que mi vida volviera a sentirse humana. Tienes que ir a terapia, me dijo una noche, con esa voz suave pero firme que siempre usa cuando quiere que haga algo por mí. Intenté protestar, pero su padre también lo sugirió, y, sinceramente, ya no tenía fuerzas para discutir. Reservaron la cita por mí, y así empezó algo que cambiaría mi vida, mi primer día de terapia. Al principio, fue horrible, sentarme frente a alguien y hablar de todo el dolor, de la culpa, de la infancia que me robaron, fue como abrir una herida que nunca había sanado. Pero con cada sesión, el peso era un poco más liviano. Mi terapeuta me ayudó a entender algo que me costó aceptar, no debía sentir culpa por ponerme a salvo. Durante años, me hicieron creer que amar significaba sacrificarse. Pero el amor verdadero no pide que te destruyas para salvar a otros. Poco a poco, comencé a reconstruirme. Mi amiga me acompañaba a las sesiones, y cuando salía llorando, ella me abrazaba sin decir nada. No necesitaba palabras. Su presencia bastaba. Ella y su padre se convirtieron en mi refugio. Me trataban como a una hija. Un día, durante una cena tranquila, él me dijo algo que me cambió por dentro. Si alguna vez hubiera tenido otra hija, me habría gustado que fuera como tú. No pude contener las lágrimas. No por tristeza, sino porque por primera vez alguien me veía como algo valioso. Fue entonces cuando entendí algo poderoso. La familia no siempre es de sangre. A veces, la familia se elige. Pasaron las semanas. El abogado presentó la solicitud de la orden de restricción. Mis padres no intentaron contactarme más, pero el miedo seguía ahí, agazapado. Aún así, cada día me sentía más fuerte. Mis notas subieron. Mi ansiedad, poco a poco, comenzó a ceder, y mi corazón empezaba a creer que merecía paz. Una noche, mientras caminaba sola por el campus, miré las luces de los dormitorios y pensé en todo lo que había pasado. Por primera vez, no sentí tristeza, sentí gratitud. Gratitud por haberme salvado a mí misma. Ya no quería venganza, no quería verlos caer, solo quería que siguieran lejos. Ellos me habían dado el peor dolor, sí, pero gracias a eso aprendí a construirme sin depender de nadie. Ahora tengo terapia 2 veces por semana, tengo amigos que son mi familia, y tengo un futuro que, aunque incierto, es mío. A veces, cuando me preguntan qué pasó con mi familia, solo sonrío y digo, los dejé atrás, donde siempre debieron quedarse. Porque a veces, el acto más valiente no es luchar por quienes te hieren, sino aprender a vivir sin ellos. Destellos epílogo, renacer sin culpa, hoy tengo 20 años. Sigo estudiando, sigo trabajando, sigo soñando. Aún hay noches donde las cicatrices duelen, pero ya no sangran. Mi terapeuta dice que la sanación no es lineal, que habrá recaídas. Pero también dice que tengo una resiliencia que no se enseña, que se forja en el fuego del abandono. Y tiene razón. Fui la hija invisible, la hermana eclipsada, la decepción, pero también fui la que sobrevivió, y aunque el pasado siempre será una parte de mí, ya no me define. Hoy entiendo que no nací para hacer el sacrificio de nadie, nací para ser libre. Dejar atrás la sangre que me dolía, no dormí esa noche.
Las sombras en mi habitación parecían moverse con el sonido de mi respiración entrecortada. El eco de las palabras de mi padre, nos debes respeto, se repetía en mi mente como una maldición. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el golpe seco de su voz, la mirada vacía de mi madre, la sonrisa venenosa de mi hermana. Me sentía pequeña. Pequeña como cuando tenía 8 años y los escuchaba discutir al otro lado de la puerta. Pequeña como cuando mi hermana me robaba el mérito de todo y mis padres, orgullosos, la aplaudían a ella mientras me decían que podía hacerlo mejor. Esa noche, me prometí que no volvería a sentirme así, ni por ellos, ni por nadie. Cuando el amanecer empezó a pintar de gris la ventana, ya lo tenía decidido. No iba a esconderme. No iba a seguir siendo la hija sumisa que aceptaba las ruinas que ellos mismos construyeron. Tomé mi celular y marqué el número de la única persona que no me había soltado, mi mejor amiga. Atendió enseguida, con la voz entre el sueño y la preocupación. ¿Estás bien? Respiré hondo antes de responder. No, pero quiero estarlo. No me hizo más preguntas. Solo dijo, voy para allá. 2 horas después, estaba en mi puerta con su padre. Él era abogado, un hombre sereno, de esos que te miran con calma incluso cuando el mundo se desmorona. Cuando entraron a mi habitación, el aire se llenó de una paz que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Conté todo, cada palabra fue un pedazo de verdad que me arrancaba del pecho, cada lágrima una confesión que había reprimido por años. Les hablé de las llamadas, del chantaje, de la manipulación, del miedo. Cuando terminé, su padre me miró con compasión. No estás sola, me dijo, y no vas a volver a estarlo. Aquella frase fue un salvavidas. Por primera vez en 16 años, alguien me decía eso con sinceridad. Él contactó a un colega especializado en violencia psicológica y acoso familiar. En cuestión de días, empezamos el proceso para una orden de restricción. Era un paso grande, y me aterraba, pero también me sentía libre, como si estuviera respirando aire nuevo después de tanto tiempo bajo el agua. Mi amiga se quedó conmigo esos días. Me llevó a comer helado, me obligó a reír, me abrazó cuando las pesadillas regresaban. Y una noche, mientras veíamos una película vieja en su laptop, me dijo, tienes que ir a terapia, no por ellos, por ti. Yo suspiré. ¿Y si no puedo hablar de todo eso sin romperme? Ella sonrió. Entonces te rompes, pero esta vez, para reconstruirte. Así que fui. La primera sesión fue un infierno. Mi terapeuta, una mujer joven, de voz suave y ojos sinceros, me pidió que hablara de mi infancia. Y lo hice. Le conté de los días en que me encerraban por llorar, de los cumpleaños olvidados, de los castigos por defenderme, de cómo mi madre solía decir que una buena hija sabe sacrificarse. Mi voz se quebró más de una vez, pero no me detuvo. Y cuando terminé, ella dijo algo que nunca olvidaré. No estás loca. Solo creciste creyendo que amar era sinónimo de sufrir. Aquello me atravesó como un rayo. Pasé días repitiéndolo mentalmente. Amar no es sufrir. Por fin empezaba a entenderlo. Con cada sesión, me sentía un poco más ligera. Mi terapeuta me enseñó a poner límites, a reconocer el abuso, a perdonarme por no haber escapado antes. Y también me enseñó que sanar no significa olvidar, sino aprender a vivir sin que el pasado te ahogue. Mi amiga me acompañaba a veces. Me esperaba fuera del consultorio con café y panecillos. Ella era mi punto seguro, mi faro. Una tarde, su padre nos invitó a cenar. Durante la comida, hablamos de todo menos de mi familia. Reímos, brindamos con jugo de naranja. Y al final, él me miró con ternura y dijo, no puedo cambiar lo que viviste, pero mientras estés cerca de nosotros, siempre tendrás un hogar. Lloré, no de tristeza, sino de alivio, porque por primera vez entendí que la familia no siempre tiene que doler. Esa noche, mientras me miraba al espejo, apenas me reconocí. Mis ojos aún estaban cansados, pero había algo nuevo en ellos, una chispa, un principio de esperanza. Y entonces lo entendí, que la libertad no empieza cuando te alejas de los demás, empieza cuando te eliges a ti misma. Los días siguientes, mi padre intentó contactarme. Llamadas desconocidas, mensajes desde números nuevos. Los bloqueé todos. Cuando llegó la notificación oficial de la orden de restricción, respiré hondo. Había ganado una batalla silenciosa, una batalla contra el miedo, y aunque la soledad aún dolía a ratos, ya no era un castigo, era un refugio, un lugar donde podía curarme. Poco a poco volví a clases. Mis profesores me dieron una segunda oportunidad, mis notas subieron, mi sonrisa también. A veces, me descubro mirando a las familias que se abrazan en el campus y siento una punzada de tristeza, pero ya no de envidia, sino de deseo. Ojalá todos aprendieran que el amor verdadero no humilla, no manipula, no exige que te destruyas. He dejado de buscar su aprobación,
de justificar sus actos, de intentar entender lo que nunca tuvo sentido. Ahora entiendo que no soy el error que ellos intentaron esconder. Soy la consecuencia de sus mentiras, sí, pero también soy la prueba viviente de que se puede sobrevivir a ellas. Hoy tengo nuevas metas, sueños propios, personas que me quieren sin condiciones. Y cada vez que alguien me pregunta por mi familia, simplemente digo, los dejé atrás, ¿dónde pertenecen? Porque algunas veces la sangre no une, solo mancha. Destellos epílogo, el día en que me elegí, mi terapeuta me pidió escribir una carta, no para enviar, sino para cerrar. Una carta dirigida a mis padres. La escribí una noche lluviosa, no lloré, no temblé, solo escribí, gracias por enseñarme lo que el amor no debe ser. Gracias por empujarme tanto que aprendí a sostenerme sola. Hoy no los odio, pero tampoco los necesito. Porque descubrí algo que ustedes nunca entendieron. La paz no se mendiga, se construye. La doblé, la guardé en una caja y la enterré bajo el árbol más grande del campus. Allí dejé mi culpa, mi miedo y mi necesidad de ser aceptada por quienes jamás supieron amarme. Desde ese día, cada amanecer tiene otro color. No soy la víctima, soy la sobreviviente. Y eso, por fin, me basta. El silencio después del grito, habían pasado 6 meses desde la última vez que supe de ellos. 6 meses de silencio. 6 meses sin llamadas, sin mensajes, sin sombras rondando mi puerta. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no dolía. Era paz, era libertad. Mi vida comenzó a llenarse de cosas pequeñas pero valiosas. El aroma del café por las mañanas, los apuntes en orden, los días soleados en los que podía leer sin sentir culpa. A veces, aún me sorprendía de lo mucho que había cambiado. No era la misma chica temerosa que bajaba la cabeza para no provocar una discusión. Era alguien nueva, con heridas cicatrizando y una mirada más fuerte. Seguí en terapia. Mi terapeuta decía que mi proceso era como aprender a caminar después de una caída muy larga, lento, torpe, pero firme. Y tenía razón, hubo recaídas. Días en que despertaba con ansiedad, en que la voz de mi madre aún resonaba en mi mente, diciéndome que sin ellos no sería nadie. Pero cada vez duraban menos, cada vez pesaban menos. Mi amiga, mi hermana del alma, seguía a mi lado. A veces nos escapábamos a la playa solo para ver el mar y sentir que el mundo era más grande que todo el dolor que alguna vez me encerró. Ella me repetía, mírate, antes llorabas por sobrevivir, y ahora sonríes por existir. Y era verdad, estaba aprendiendo a existir. Un día, mientras caminaba por el campus, recibí una llamada desconocida. El corazón me dio un vuelco, contesté con cautela. Hola, ¿eres tú? Una voz que reconocí de inmediato. Mi tía Laura, la hermana menor de mi madre. No hablábamos desde hacía años. Ella siempre fue la oveja negra de la familia, la que se fue cuando las mentiras empezaron a pudrirlo todo. Sí, soy yo, respondí con voz insegura. Su voz sonaba temblorosa. Tenía que llamarte. Tu madre está mal, muy mal, está en el hospital. El silencio me perforó los oídos. Por un instante, sentí que el aire me faltaba. No porque la quisiera, sino porque escuchar eso removió algo profundo en mí. ¿Qué pasó? Pregunté. Un infarto. Los médicos dicen que fue por el estrés. Y, ella pidió verte. No deja de repetir tu nombre. Mi corazón se encogió. Durante años había soñado con que ella dijera mi nombre, pero no así. No entre máquinas, no desde una cama. Esa noche no dormí. Luché contra 2 versiones de mí misma. La hija herida que no quería volver a caer. Y la mujer que necesitaba cerrar ese capítulo con sus propios ojos. Al amanecer, supe qué debía hacer. Tomé un bus a la ciudad donde crecí. Cada kilómetro era una punzada de recuerdos, cada paisaje una grieta abierta. Cuando llegué al hospital, mis manos temblaban. La encontré en una habitación blanca, pálida, con tubos conectados a su cuerpo. Mi padre estaba a un lado, más viejo, más cansado, pero con la misma mirada dura. Mi hermana no estaba, y eso lo decía todo. Cuando me vio entrar, mi madre intentó sonreír. Sabía que vendrías, susurró. Me acerqué despacio. No sabía qué decir. No sabía si debía abrazarla o quedarme a distancia. Ella respiró con dificultad. No lo hice bien, con ustedes. Pero tú siempre fuiste la fuerte. Sus palabras me atravesaron. No eran una disculpa completa, pero eran lo más cercano que podía esperar de ella. Le tomé la mano, fría, frágil, y por primera vez, no sentí odio, sentí compasión. Ya no tienes que decir nada, mamá, le susurré. Yo ya te perdoné. Una lágrima resbaló por su mejilla, y por un instante, el tiempo se detuvo. Solo éramos 2 almas rotas intentando sanar demasiado tarde. Permanecí allí un rato, en silencio. No hubo abrazos, ni grandes palabras. Solo paz. Una paz triste,
pero real. Al salir del hospital, me encontré con mi padre. Me miró sin decir nada. Esa mirada que antes me intimidaba ya no tenía poder sobre mí. Solo le dije, cuídala. Es lo único que te queda por hacer bien. Y me fui. El aire afuera era tibio, el cielo empezaba a teñirse de naranja. Caminé sin rumbo, con el corazón apretado, pero en paz. No fui al funeral cuando todo terminó. Sabía que no necesitaba estar allí para despedirme. La había perdonado en vida, y eso bastaba. Desde entonces, cada vez que veo un atardecer, pienso en ella, no con rencor, sino con gratitud, porque, a su manera, su crueldad me enseñó a ser valiente. Meses después, me gradué. Mi amiga, su padre y hasta mi terapeuta estuvieron allí. Lloré, reí, abracé. Era mi momento. Cuando subí al escenario a recibir mi diploma, miré al público y por un segundo creí ver una silueta conocida entre la multitud. Una figura que se parecía demasiado a mi hermana. Pero cuando parpadeé, ya no estaba. Quizás fue mi mente, o quizás, en el fondo, ella también quería ver que lo logré. Esa noche, sola en mi habitación, escribí una frase en mi diario: sobreviví a una familia que me quiso ver rota. Y aún así, sigo de pie. Cerré el cuaderno y sonreí, porque entendí algo que me había tomado años descubrir. La sangre te da la vida, pero no el amor. El amor lo eliges tú. Epílogo: La paz tiene mi nombre, hoy tengo 21 años. Trabajo, estudio y, sobre todo, vivo. A veces miro atrás y me pregunto cómo logré salir de todo aquello. Pero la respuesta es simple, porque decidí no quedarme en las ruinas. Ya no busco justicia, no busco explicaciones, solo busco calma. Y la encontré, en mis días simples, en las personas que me eligieron sin condiciones, en el reflejo de quien soy ahora. Ya no soy la decepción. Soy la prueba de que uno puede nacer del dolor y aún así florecer. Así que si alguien me pregunta qué aprendí de todo esto, solo respondo: aprendí que a veces, el mayor acto de amor es dejar atrás todo lo que te enseñó a no amarte. ¿Dónde empiezo a ser yo? Había pasado un año desde que crucé por última vez las puertas de aquel hospital. Un año desde que enterré a mis miedos junto con los fantasmas de mi infancia. Y aunque las cicatrices siguen ahí, ya no duelen. Solo me recuerdan lo lejos que llegué. Hoy vivo en un pequeño apartamento frente al mar. Nada lujoso, pero es mío. Cada rincón lleva mi toque, las plantas en la ventana, los libros apilados, el aroma a vainilla que siempre me hace sentir en casa. Porque ahora sí tengo un hogar. Trabajo en una empresa de marketing digital. Empecé como pasante, pero después de meses de esfuerzo y noches sin dormir, ascendí. Mi jefa me dijo una vez: tienes fuego en los ojos, y no mentía. Ese fuego venía de años de tener que luchar para que alguien me viera. Solo que ahora ya no lucho por atención, lucho por mis sueños. Sigo viendo a mi terapeuta, aunque ya no lloro tanto. A veces hablamos del perdón, del pasado, y de cómo el dolor dejó de ser una carga para convertirse en impulso. Ella siempre termina nuestras sesiones con la misma frase: no estás reparando lo que te rompieron, estás construyendo lo que mereces. Y eso se ha convertido en mi mantra. Una tarde, salí a caminar por el muelle. El sol caía lento, pintando el agua de dorado. Mi teléfono vibró con un mensaje desconocido. Decía: hola, soy tu hermana. No sé si quieres saber de mí, pero necesitaba escribirte. Por un momento, el corazón me tembló. Había borrado su número hacía mucho tiempo, pero ese mensaje removió algo que creí dormido. Me quedé mirando la pantalla. Las olas chocaban contra el muelle, como si el mar quisiera empujarme a decidir. Después de unos minutos, respondí: estoy bien, espero que tú también. Nada más, nada menos. No necesitaba abrir viejas heridas, solo dejar claro que el rencor ya no vivía en mí. Y eso, de alguna forma, fue más liberador que cualquier reconciliación. Semanas después, recibí una oferta inesperada, una beca para cursar un máster en el extranjero. Cuando lo leí, me quedé paralizada. Era como si el universo me dijera: ahora es tu turno de volar. Mi mejor amiga lloró de felicidad. Te lo mereces, gritó abrazándome tan fuerte que casi me quedo sin aire. Y su padre, aquel hombre que fue más familia que el mío, me sonrió con orgullo. Sabía que llegarías lejos, hija, me dijo, con los ojos brillando. Sí, me llamo hija. Y por primera vez en mi vida, supe lo que esa palabra realmente significaba. El día antes de mi viaje, fui al mar. Cerré los ojos y recordé a la niña que fui, la que lloraba en silencio por no ser suficiente, la que soñaba con escapar, la que juró que algún día sería feliz sin permiso de nadie. Le hablé en voz baja. Lo logramos. Una brisa suave me acarició el rostro, como si el universo me respondiera. No había lágrimas esta vez, solo una sonrisa limpia, sincera. Avión, volar sin mirar atrás, el avión despegó al amanecer.
Mientras veía cómo las luces de mi ciudad se desvanecían, sentí una mezcla de vértigo y esperanza. No estaba huyendo, estaba empezando. Saqué mi libreta, la misma en la que había escrito todo desde aquella primera pelea con mis padres, y anoté las últimas líneas de mi historia. Cerré un ciclo que no me pertenecía. Sané heridas que no causé, y descubrí que la familia no siempre se hereda, a veces se encuentra, se elige, se construye. Ya no soy la hija olvidada, soy la mujer que eligió vivir. Miré por la ventanilla, con el corazón lleno. El cielo se abría ante mí, inmenso y brillante, y supe que, por fin, era libre. Gracias por llegar al final del video. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte, comentar, darle manita arriba y activar la campanita. Eso me motiva mucho para seguir creando estos videos. Hasta pronto.